Wow Mom. Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola a todas las Wow Moms que nos están viendo en esta nueva semana. Bienvenidos aquí a Wow Moms. Y no solo las mamás, porque sé que algunos papás están colados, pero aquí están bienvenidos porque la idea es que aprendamos. Y en este episodio de hoy especialmente, no solo las mamás, papás, sino los abuelitos y las abuelitas. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y mi invitada de hoy no solamente es una experta en el tema de relaciones, psicóloga, sino también es una abuelita. Ella es Isabel Alacán. Isabel, bienvenida a Wow Mom. Hola, muchas gracias, Linda, por esta oportunidad. Feliz de estar en este segmento. No, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros compartiéndonos tu conocimiento y sabiduría como abuela. Mira que antes de empezar te dije lo del segmento de la jaqueca. Tú ya eres abuelita, así que la jaqueca es de hace rato, o no sé si de pronto tienes una jaqueca de tus nietos que te hicieron. Entonces cuéntanos esa jaqueca pues que nos quieras compartir. Bueno, en realidad no encuentro o no recuerdo como algo específico con mis hijos, pero sí, como le pasa a todos los padres, la etapa de la adolescencia, imagínate, es algo que tienen pues tantas cosas con la autoestima, van creciendo tan rápido, los amigos y tantas cosas, pues esa etapa es bastante complicada. Ahora, con los nietos, tengo 3 nietos y cada uno con la personalidad diferente, ¿no? Entonces la chiquitita recientemente, que tiene pues 5 años, ella es bastante apegada a la mamá, ahora con tantos cambios, entonces dice que le duele el estómago y todo esto, es más como, le dice por ahí sneaky, ¿no? Entonces hay que estar pendiente, pero cada hijo es tan diferente, cada nieto es tan diferente y eso es hermoso. Claro que sí. No, imagínate que, a ver, es que yo siempre estoy aquí compartiendo como las jaquecas que de pronto me pueden dar mis hijas. Y tengo 2 niñas pequeñas. Ya las Wow Moms que nos siguen saben que pues tengo 2 pequeñas que ya casi va a cumplir 4 y la otra 6. Entonces aún esas jaquecas son como de no me rayes acá, sobre todo con la pequeña. Digamos que últimamente con la mayor empezó kindergarten y entra más temprano de lo que entraba el año pasado. Entonces la despertada, oh my god, o sea, como que uno tiene que tener toda la paciencia. Justo hoy veía un reel, un meme donde decía cuando como mamá vas con todo el amor del mundo a despertar tu hija y te mira así, y era un gato así todo bravo. Entonces muchas veces uno como que no sabe en qué mood, en qué estado de ánimo se van a levantar. Pero bueno, ya saben, mamás, esto siempre lo hago, lo compartimos para que vean que todas las mamás pasamos por esto. Les quiero contar un poco de quién es Isabel. Ella es psicoterapeuta, nació en Panamá, vive aquí en la ciudad de Miami, terminó sus estudios en psicología en la Universidad Internacional de la Florida y una maestría en psicología con especialización en salud mental en Nova Southern University. Es especialista educadora en salud mental, autora, escribió un libro llamado Familias Transformadas, que digamos que de eso vamos a hablar un poco hoy, obviamente enfocado en el tema de los abuelitos. Y me encanta que dices que tu trabajo es educar mental y emocionalmente y te apasiona trabajar con las relaciones en familia. Así es una bendición, la verdad. Y bueno, esta carrera me enamoré de ella cuando tenía 14 años, fíjate, en Panamá, porque resulta que teníamos una profesora. Tú sabes que a los psicólogos le dicen locos, ¿no? Entonces decían, viene la loca, y todo el mundo salía. Pero esta profesora hizo un experimento social dentro de la clase y llamó a un estudiante. Entonces comenzó a hablarle bien cerquita, para hacerte la historia corta, y el muchacho se iba hasta que casi se cae. Y ella nos explicó que eso era proximia, que todos los seres humanos tenemos pues una distancia, ¿no? De acuerdo a la relación que tengas con esa persona. Si es una persona íntima, tu esposo, pues el acercamiento es bastante, ¿verdad? Pegadito, pero si es alguien que no conoce y entonces se te acerca así, está invadiendo esa proximia, ese espacio. Y eso me impactó tanto que yo dije, wow, por aquí quiero ir, pero gracias a
que pude venir a este país cuando me casé y dije, aquí sí puedo hacerlo. Y entonces comencé a estudiar y aquí estamos. Qué chévere. Mira que, bueno, no me quiero extender mucho obviamente para que no gastemos el tiempo hablando de los abuelitos, pero a mí me pasó algo así. Cuando yo tenía 15 años y estaba en el colegio, yo supe lo que quería hacer. Yo soy productora de televisión, editora, soy súper creativa, me encanta crear producciones audiovisuales, y cuando estaba en 10º en una clase de química que no tiene nada que ver, supe que eso era lo que yo quería hacer, porque nos mandaron a hacer proyectos y en grupos, y el de mi grupo yo les dije, ay, no hagamos la típica presentación y la cartelera, sino hagamos una película. Y entonces con lo que nos había tocado el tema de química, hicimos la película, la edité en ese entonces en VHS con PowerPoint súper rústico, y ahí yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Imagínate. Claro. Increíble. Pero bueno, ahora sí, hablando del tema, les cuento que en estos días, exactamente el 8 de septiembre, se celebró en Estados Unidos y en algunos países el Día de los Abuelos. Se celebra para mostrar el vínculo entre abuelos y nietos. Y es que definitivamente los abuelos son un pilar fundamental en la crianza y educación de los nietos. Isabel, dime, ¿tú qué opinas de ese dicho que dice que los padres crían y los abuelos malcrían? Los abuelos consienten. Mira, cuando te conviertes en abuela, a ti te falta muchísimo, pero cuando llegas a esta etapa, de verdad que es tan impactante cómo te cambia la vida. Ya los hijos te dicen, mamá, pero tú a mí no me tratabas así, tú eras muy ruda conmigo, muy estricta, y con los nietos, y ves muchos videos por ahí que dan risa, pero es verdad que los abuelos llegan a la casa y corren a ver a los nietos. Todas esas cosas pasan en la vida real, y no es que ya no te importen sino tus hijos, sino que ya sabes que están adultos, ya están maduros, pero los niños de verdad que te alegran el corazón, tantas cosas. Yo lo veo, ¿sabes? Como linda, como si tú tuvieras un árbol que cuidaste, que creció, que maduró, pero de repente sale un retoñito al lado, y tú dices, wow, este es delicado, voy a ayudarlo, voy a echarle agua, a cuidarlo. Entonces, así yo veo como pues los nietos en tu vida. Claro, no, y lo digo en general porque definitivamente los abuelos son una bendición en nuestra vida, o más bien queremos que los abuelos sean una bendición, pues porque no faltan los que de pronto pues con actitudes o cosas que no son conscientes no lo son. Pues por eso decía, todos sabemos que los abuelos son importantes en la vida de sus nietos, pero ¿por qué crees esto? ¿Qué beneficios le aportan a la vida de sus nietos a los abuelitos? Bueno, es muy importante porque los nietos, vamos a decir, hay tantas cosas, ¿no? Le dan felicidad. Hay abuelos, especialmente ya los mayores, yo no estoy tan mayor, pero los abuelitos mayores que se sienten como que ya no dan nada, no aportan nada. Entonces, eso les da alegría, les da propósito, sirvo para algo. El abuelito, pues, puede estar ahí con el nieto, los nietos, déjame ver, los nietos a los abuelos. Sí, le dan alegría, le dan energía también, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no sé de dónde saco la energía, pero estos niños pues me alegran la vida, mucha felicidad, alegría, sonrisa, cariño también que uno recibe de ellos incondicional, y es tantas cosas bellas que uno pues recibe de ellos. Te lo digo como abuela. Claro, y ahora al revés, o sea, porque ahora nos decías lo que los nietos hacen en la vida de los abuelos. Ahora, ¿qué hacen los abuelos en la vida de los nietos? Bueno, los abuelos aportan muchas cosas. Hay que saber que debemos tener nuestros límites, ¿verdad? Primeramente. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, la cultura, aunque pues seamos, vamos a decir, nacimos en nuestro país, tenemos la cultura, pero en el pasado, ¿cómo fue? Cuéntame la historia de la familia. Cosas como esta, el idioma, definitivamente, el español. Nosotros los latinos inculcamos a los niños pues hablar el idioma, mantener el idioma. La comida, qué rico, ¿verdad? Ponerse con los niños a enseñarles a hacer unas galletitas. Y esas memorias, ¿verdad? Que uno
tiene con esos niños va a ser maravilloso en el futuro. Ellos van a recordar, así como tú tal vez recuerdas a tu abuelita, o muchos de las que están escuchando dicen, ay, yo me acuerdo cuando mi abuelita hacía esto, hacía lo otro, cocinaba esto, qué rico. Nadie lo hace como mi abuela. Entonces uno lo consiente en eso también. Yo por lo menos lo hago en la cocina con los nietos. Claro. ¿Qué edad tienen tus nietos? Tengo 3. Bueno, la chiquitita en realidad ya cumplió 6, la otra 8 y el mayor 10. O sea, están 2. El varón es el mayor, las 2 chiquitas son niñas y no, son un encanto, yo me pongo a jugar con ella, que le pintamos las uñas. Con los varones pues son otras actividades porque es muy intelectual, pero uno disfruta muchísimo. Es como tener una segunda oportunidad, ¿verdad? Y ya no con la responsabilidad de criarlos, porque los abuelos no son para criar a los niños, pero sí inculcarles muchas cosas. Y mira que hablamos de esa bendición que son los abuelos para los nietos y los nietos para los abuelos, pero ¿qué me dices la bendición que son los abuelos para sus hijos? O sea, y te pongo un ejemplo, cuando tuve mis hijas, o sea, las 2, pero pues ahora voy a hablar de la segunda pues para no alargarme. Mi mamá, en ese momento yo vivía en New York y mis papás, los 2 viajaron y mi mamá estuvo ahí conmigo mi primer mes de posparto. ¿Qué hubiera hecho sin mi mamá? O sea, mamita, eres una bendición. Justo en este momento está yendo a recoger a mis hijas al colegio y una bendición gigante. Los abuelitos, o sea, y hablo especialmente como mamá, como la mamá de la mamá, o sea, como las abuelitas maternas que sí están ahí con la hija, que saben obviamente qué es un parto, qué es un posparto, pues que vivieron hace tantos años, pero que están ahí siempre. Y cuando hablo con amigas y cuando me dicen, por ejemplo, no, es que estoy pues aquí en Estados Unidos, que pues uno es muy solo, no estoy con mi mamá, pero ella viajó desde Colombia a estar conmigo. En serio, son una bendición gigante que yo digo, Dios mío, cuando mis hijas crezcan y tengan bebé, yo quiero estar ahí también, estar ahí pendientes. Me acuerdo que mi mamá no me dejaba hacer nada y yo, mamá, pero yo puedo tender la cama, no la tienda, o sea, y me sentía como que me daba pena que me hacía todo, pero es ese amor que nadie más lo va a hacer. O sea, en serio, para uno como hija es increíble. Claro, y además, como tú decías, uno sabe lo que es pasar, ¿verdad? Dar a luz, todo el dolor, toda la cosa que uno pasa, las frustraciones, las trasnochadas, tantas cosas que pasamos las mujeres que a veces no hablamos mucho, pero estamos ahí apoyando. Qué bendición que tuviste pues a tu mamá. Yo también tuve la bendición de estar con mi hija en los 3 partos y pues estuvimos ahí ayudándola. En las noches decíamos, vete a dormir que yo me quedo con ella. Y no solo pues yo estaba ahí, estaba mi esposo, que él también, los abuelos, felicidades a los abuelos que están mirando y también ellos son muy importantes, el apoyo, ¿verdad? Y que pues ahí con uno. Yo me acuerdo que me quedaba con el nieto y le decíamos a mi hija, váyanse a dormir, nosotros nos quedamos aquí en la sala con el niño en su curita chiquitito. Y entonces una gran bendición, de verdad, que aporta muchísimo ese apoyo. Como tú dices, ahora fue a buscar a tu niña y puedes hacer esto. Entonces es un apoyo muy pues grande que le dan las madres a sus hijos y los padres también. Y mira que, por ejemplo, o sea, como que la mamá siempre, o la mamá o la abuelita, en este caso, digamos, mi mamá me ayudaba, no sé, con la comida, tendiendo la cama, con como esas tareas. Pero mi papá, el abuelito que juega con sus nietos. Entonces también lo relaciono como uno de mamá y papá, que la mamá es la que siempre está ahí, que la tarea, como las cosas, o sea, como que a veces uno de mamá es la aburrida y el papá es el divertido porque él juega con ellos, en cambio uno está con ellos haciendo más como la rutina y las tareas. Entonces en este caso, digamos, mis hijas obviamente aman a mis 2 papás, pero mi papá juega más con ellas porque mi mamá me está apoyando es con las cosas del hogar. Entonces el abuelito obviamente es el que juega, el que las consiente, el que hace, pero digamos, hay veces, ya obviamente no nos queremos pisar las mangueras, no sé, así decimos en Colombia, cuando ya cambiamos de roles. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando mi segunda hija nació, ella nació justo en pandemia, justo. Y mi mamá, o sea, y mis papás viajaron a New Jersey, por lo que nosotros vivíamos allá. Los agarró la pandemia, ya estuvieron 2 meses.
y después mi hija nació en septiembre, entonces volvieron y estuvieron también como 2 meses. Obviamente eso es algo fuera de lo habitual porque nunca más se han vuelto a quedar, pero también la tanta, ¿cómo se dice? No relación, sino, se me fue la palabra, el convivir. O sea, era tanta la convivencia que ya llega un punto que es difícil, pues porque obviamente son 2 cabezas, 2 mujeres y ya sabemos cómo es esto. Entonces, ¿cómo puede ser sano para poner esos límites para que no llegue a afectar en la relación de abuelos con nietos o hijos y todo eso? Claro, dijiste la palabra clave, límites. Y eso es muy importante, respetar esos límites y conversar, porque muchas veces uno dice, sí, pero estos son mis límites, estos son mis reglas, pero tú alguna vez los mencionaste. Entonces es importante desde antes, mira, a mí me gusta esto, y los abuelos tenemos un papel muy importante, pero también debemos respetar pues los límites, las reglas que tienen en el hogar. Tú como mamá, sabemos que nosotros somos las mamás y creemos a veces que sabemos muchas cosas, pero van cambiando las generaciones y muchos dicen, yo no quiero ser como mi mamá, que fue así, yo voy a ser diferente. La mayoría pues lo dice. Entonces, respetar eso, enseñarle a los nietos, ¿sabes qué? Tienes que hacerle caso a tu mamá. No hacerme caso a mí porque yo no te estoy criando. Tu mamá es la principal, vamos a pedirle permiso a tu mamá, vamos a hablar con tu mamá, qué piensa tu mamá o tu papá, y respetar eso, porque si no se forman conflictos y ellos de repente, vamos a decir que la abuelita le dice, bueno, yo voy a hacer esto escondidita, pero no le digas a tu mamá. Le estás dando un mal mensaje, le estás diciendo que mienta y todo eso después puede traer muchos conflictos en la familia. Y digamos, aparte como de estos límites que hablas, ¿qué otras cosas crees? O sea, y en general, ¿no? Porque pues obviamente las relaciones son pues con todo el mundo. ¿Qué más crees que es lo que deben y no deben hacer los abuelitos para tener una relación sana con sus nietos? Porque digamos, ahora hablabas de esto, pero digamos que cuando no respetan los límites, obviamente los afectados son los niños, pero el conflicto es más con los hijos. Como digo, respetar, saber cuál es tu posición. Eso es muy importante, saber que yo soy la abuela, yo soy el rol de la abuela, yo no soy la mamá, yo no soy la que lo está criando, las reglas lo pone la mamá, el papá dentro del hogar. Entonces, respetar y ponerme en esa posición de abuela. Yo estoy aquí para apoyar, para acompañar a mi hija, para lo que ella me necesite, pero tampoco estar encima, estar ahí tratando de dominar. Pero entonces, claro, ahí viene el conflicto también a veces con el esposo de la hija, vamos a decir, que dice, ay, tu mamá es muy metiche. Entonces ahí vienen ya las cosas de que la abuela es metiche, de que la suegra, los chistes tanto de las abuelas, pero es a veces que las abuelas no respetan y se meten más allá de lo permitido. Y muchas veces, podría decir que el conflicto puede ser más con la mamá de la mamá, ¿no? Porque como es la que está más ayudando, entonces si uno no pone límite, pues para después no tener conflicto con su esposo, pues es mejor como que saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Claro. ¿Y qué decir de la mamá del papá? Porque cuando llega esto, entonces, no, pero a mi hijo le gusta esto, entonces ya hay otros conflictos. Uno tiene que respetar, ponerse en ese lugar de que este no es mi hogar. Y aunque no le gusten las cosas, porque a veces uno dice, no, pero es mejor así, yo tengo más experiencia, yo tengo más edad, yo sé cómo es esto. Uno morderse la lengua y decir, voy a ocupar mi lugar y respetar, que a veces es bastante difícil, porque dice, no, yo soy la mamá, yo sé más que ella, pero no, todo cambia. Claro. Abuelito tiene experiencia, ha vivido, ha tenido heridas, ha tenido muchas circunstancias, entonces muchas veces esto influye en la relación. Muchas veces no, siempre va a influir en la relación de las personas que lo rodean. Entonces, ¿qué crees que es el mayor aspecto que los abuelos tienen que mejorar o reparar para poder dar de lo mejor a su familia, en este caso a sus nietos? Claro, es bastante difícil uno ponerse en los zapatos del otro
es muy difícil tal vez tener un, ¿cómo le dicen en español? Pero como un insight, ver hacia adentro, qué es lo que estoy haciendo incorrecto. Eso es lo primero. A veces estamos en un mecanismo de defensa que llamamos negación. No, yo no soy así. No, yo no grito. No, eres tú. Entonces hay conflictos. Hay que resolver esos conflictos. Y muchas veces tienen estos conflictos desde hace años. La hija se fue por alguna razón, no se lleva bien con la mamá, después viene la mamá, la trata de ayudar. Y todavía esos roces están ahí, esos conflictos están ahí. Entonces tratar de buscar ayuda, de hablar, de conversar, de ser honesto. Es muy importante ser honesto. ¿Sabes qué? Yo fallé. Pedir perdón cuando nos equivocamos, porque aunque seas la abuela, aunque tengas mucha experiencia, nos vamos a equivocar porque somos simplemente seres humanos, que fallamos, tenemos defectos y virtudes. No, y ahí creo la importancia de sanar el corazón, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno lee en la Biblia o lo ves en muchos lugares, cuando no sanas, se crea una amargura, una raíz de amargura, y pues por eso uno dice, uy, mira ese viejito tan amargado, mira esa viejita tan amargada, y obviamente uno no quiere ver eso en los abuelos, en los papás, y uno sabe que por más que el abuelito o la abuelita realmente sean amargados, no porque quieran, sino porque tienen heridas y problemas no resueltos después de su pasado, pues uno quiere que estén bien, y uno sabe que sus hijos le traen alegría. Pero entonces hay veces, obviamente, el herido hiere, ¿no? Cuando tú estás herido hieres y de pronto pueden herir sin querer a sus nietos por X o Y heridas que ya tengan. Entonces, ¿cómo crees que los abuelitos pueden dar ese paso como para realmente decir, sabes que no me importa que tenga 90 años, nunca es tarde para ser mejor persona? Y sobre todo, pues obviamente la motivación tienen que ser ellos mismos, pero que ese motorcito también puedan ser sus nietos, ¿no? Claro, siempre hay campo para mejorar, siempre tenemos que ir avanzando, todos tenemos algo en que trabajar. El que diga que no, pues no debería estar aquí, ya debería estar con alitas en el cielo como angelito. Pero eso me recuerda pues la historia del perrito que tiene una astilla que tú tratas, o una herida, tú tratas ¿verdad?, de ir ahí a sanarlo, y no te deja, te ataca por esas mismas heridas que le duelen. Y hay algo que le duele. Por eso es que muchas veces hay situaciones, por ejemplo, la ira, o el nieto hizo algo y la abuela o el abuelo dijo algo y se explotó, y todo esto, porque pasa también ya cuando los nietos van creciendo. Entonces, importante sanar esas heridas, no proyectar las cuestiones que uno tiene internamente con otro. Frustraciones, y sabemos que debajo de esas frustraciones muchas veces o arriba de esas frustraciones está la ira. Claro. Entonces explotamos de esa manera, pero es porque hay mucho dolor debajo de eso. Así que, como tú dijiste, es importante pues sanar, buscar ayuda, pero salir de la negación, porque si no sales de la negación no pueden avanzar. Sí, porque ahí sí, como dicen, el primer paso de los alcohólicos anónimos es aceptar que eres alcohólico, ¿no? Entonces, en este caso sería aceptar que hay algo mal en mí y pues que quiero mejorar, ¿cierto? Pues, Isabel, imagínate que, bueno, con todo esto que te he contado, nosotros, pues como te decía, yo viví en New Jersey, y hace 2 años nosotros nos regresamos a la Florida, porque a mi esposo le dieron la posibilidad de volver, porque antes vivíamos acá. Y obviamente mirando todos los pros y los contra, el clima, ya el frío nos sacó corriendo de allá. Una de las cosas fue que mis papás estuvieran cerca, obviamente con sus límites y eso, porque nadie quiere pues que se te metan al rancho todo el tiempo, y con todo lo que yo amo a mis papás y la bendición que son para mí, pero definitivamente como latinos que estamos en nuestro caso somos colombianos que no vivimos en el país, y no es la típica de la cultura que tienes a tus tíos, a tus primos que te ayudan con el niño y eso, sino uno está acá muy solo. Entonces realmente que mis papás estuvieran acá y nosotros mudarnos cerca era como un factor importante, y eso fue algo que dijimos, sí, realmente los abuelitos son una bendición. Mi esposo por el trabajo viaja, entonces justo hoy está regresando de viaje mi esposo, y quienes han estado acá conmigo, mis papás. Entonces, en serio, realmente los quiero honrar, a mis papás especialmente, obviamente, pero a todos los abuelitos que con tanto amor, y como tú misma decías,
que se equivocan y no, porque al final todos somos humanos y obviamente no somos perfectos, pero que siempre quieren dar lo mejor de sí. Te cuento que eso nos acabó el primer segmento. Entonces, Wow Moms, abuelitos, abuelitas, no se muevan. Si usted, Wow Mom, está viendo este episodio sola, llame a su mamá o mándeselo a sus papás, porque queremos que sea de bendición para todos, porque al final lo importante es tener unas relaciones sanas, abuelos, nietos, hijos, tíos, todos. Entonces, no se muevan, que ya volvemos. Sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. Bueno, Wow Moms, Wow Grandma, todos, volvemos a este segundo segmento. Mira que antes de que empezáramos la entrevista, obviamente yo le pongo canciones infantiles a mis hijas, y una vez encontré una de Topollillo, no sé si te acuerdas de ese ratoncito, me acuerda de mi abuelito, y encontré una canción que es de los abuelitos, y me encanta porque dice, o sea, no me voy a poner a cantar acá, pero dice: los abuelitos son los papás de mis papitos, nos quieren como sus hijitos, pero nos consienten más. Y es que yo creo que esa es como la clave. Yo sé que un abuelito no se va a poner a regañar, a pegar o a hacer todas esas cosas, pero es de consentir, pero sin malcriar. Porque ahí sí, obviamente, yo creo que se va a chocar mucho con uno de hijo que está tratando de dar lo mejor de sí. Claro. Bueno, ya ahora en este segmento, obviamente, aparte de estar hablando de los abuelitos, me gustaría que habláramos de nosotras, las Wow Moms, o sea, las hijas de esos abuelitos, y bueno, y los hijos también, pero pues obviamente Wow Mom está enfocado en mamás. Sé que muchos nietos no tienen relación con sus abuelos porque la relación de las mamás o papás con sus papás no es la mejor. Entonces, ya tú dijiste lo que los abuelitos aportan a la vida de los nietos y viceversa. Entonces, estas mamás que no tienen una buena relación con sus papás, o ya sea solo su papá o solo su mamá, y que de alguna u otra manera está impidiendo que sus hijos tengan esa relación con sus abuelos, ¿qué crees que es la mejor manera para que puedan como que ceder un poco? Porque sé que no es fácil, me imagino que hay muchas heridas, muchos traumas de la niñez, entonces pues no queremos estas cosas. Claro, es importante que los padres o las hijas pues no le prohíban a los abuelos ver a sus nietos. Esto es algo que de verdad tiene muchas consecuencias, de verdad pasa el tiempo, le estás quitando esa riqueza que puede tener ese niño con esa abuela, con ese abuelo. Es importante no prohibirles, pues, y darles esa oportunidad que puedan disfrutar con sus abuelos. Mira quién llegó. Mi hija. Hola, mi amor. Ve con la abuelita chiquitica. Bueno, esto es Real Life Mom. Ve con la abuelita. Es importante pues que ellos tengan esa oportunidad, no quitarle esa oportunidad, esos momentos de alegría que tal vez puedan pasar. Y yo sé que hay conflictos a veces entre hija, mamá, entre hijo, padre, y es complejo, pero no es justo para el niño que se está perdiendo tanta riqueza de aprender, de tener ese cariño diferente. Y claro, los abuelos también, como decía en el segmento anterior, tener su lugar que le corresponde. Y entonces como que por lo mismo que sabemos que no es fácil y sabemos que de pronto como mamás uno dice como, ay no quiero, pero lo voy a hacer por mi hijo, ¿qué tips les puedes dar a estas mamás o papás para dar ese primer paso y poder restaurar su relación con sus papás para que eventualmente puedan tener una relación con sus hijos, o sea, sus nietos? Es importante, como decía anteriormente, también el perdón es importante, que puedan pues sanar esas heridas, conversar y ver que el más perjudicado son los chiquitines. Entonces ceder un poco, limar asperezas, como decimos, y buscar ayuda profesional si es necesario. A veces es necesario estas ayudas psicológicas que a veces uno cree, no, eso es para los locos, pero no, a veces la familia, la dinámica, hay que pues aprender muchas cosas y uno aprende, y eso en el futuro va a tener muchísimas buenas consecuencias, se puede decir.
Claro, y mira, algo que acá decimos en Wow Mom es que no se avergüence de pedir ayuda. Hay que pedir ayuda ahora, o sea, estamos como en una época en que la salud mental es definitivamente como que la gente es más consciente de esto, la terapia, pues uno de cristiano, como de la consejería, la sanidad interior, definitivamente necesitamos ayuda y obviamente yo sé que uno ora, uno va a la presencia de Dios, Dios lo guía a uno, pero muchas veces uno necesita como alguien experto, o sea, que también como sea psicólogo y que te pueda guiar, pero como que alguien afuera que pueda ser objetivo y te pueda guiar en eso, porque no es fácil y yo sé que como que devolver la película a la niñez y enfrentar traumas no debe ser fácil. Y por ejemplo, digamos, alguna mamá está viendo y dice, bueno, está bien, voy a dar el primer paso porque mi papá, no sé, no fue un papá presente, entonces ahora está rogándole para que quiera ver a su hijo, pues porque yo sé que también, o sea, cuando hablamos de los abuelitos amorosos que salen corriendo por sus nietos es muy chévere, pero a veces uno ve esas personas que uno dice, o sea, a mi papá no le interesa o a mi mamá estar con mis hijos, o sea, nunca ha demostrado interés, entonces eso también duele. Obviamente uno como mamá dice como wow, me gustaría que mis papás fueran de esos abuelitos que dan su vida por mis hijos, pero no es así. Y en el caso cuando hubo muchos problemas, traumas y de pronto la relación no fue muy buena, sobre todo muy tóxica, y estos hijos, o sea, estas mamás, estas wow moms con sus papás han puesto límites, ¿cuál crees que pueda llegar a ser el balance? Porque muchas veces cuando hay heridas y eso, uno dice, listo, me voy a cuidar, voy a poner un límite, pero el límite es que llevo 20 años sin hablar contigo. Y obviamente esa no es la idea. Y tampoco que te vengas a vivir a mi casa para que nos matemos. Entonces, ¿cuál crees que puede ser el balance para tener esa buena relación? Claro, cada caso es diferente, cada familia es diferente, cada ser humano es diferente y los problemas diferentes. Hay que tener en consideración esto, okay, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde vive la mamá? ¿Dónde vive el hijo? Entonces, de repente, vamos a decir, porque hay casos de que el abuelo tenga problemas de alcoholismo, abuso de sustancias y esas cosas, entonces uno no quiere eso en la vida de sus hijos. Hay que poner ciertos límites. Papá, no quiero que tome cerveza delante del niño, cositas como esas, pero hablar bien claro y tratar de no atacar, porque los seres humanos muchas veces decimos, no quiero esto, pero con amor, ¿verdad? Tenemos nuestras diferencias, pero a mí me gusta esto. Conversar antes. Yo pienso que es muy importante antes de... Vamos, te voy a permitir que estés en la vida de mi hijo, te voy a permitir esto si es que quiere, como tú decías, hay abuelos que no quieren y bueno, uno no los puede obligar aunque duele, pero es así en varias ocasiones, en varias situaciones. Entonces, hablar claramente antes de tomar ese paso de poner a ese abuelo o a esa abuela en la vida de tus hijos, porque al final tú eres la mamá y eres responsable de la educación de tus hijos. Claro, mira que ahora que mencionas eso, y bueno, y que yo también lo mencionaba, lo de los abuelitos que de pronto no son tan integrados o tan, sí, no están como, no tienen tanto feeling con los nietos, me causó gracia que una vez mi esposo me comentó que conoció a alguien que tenía unos amigos, ¿no? Pues de la misma edad, y que los suegros y los abuelos que no dejaban que sus nietos fueran a la casa. Y el caso es que eran como 3 niños todos chiquitos y los típicos que tienen los muebles blancos y eso, y decían, aquí no me los traigan, o sea, yo voy y los visito en su casa, pero acá yo no los quiero ver. Entonces mi esposo le causaba mucha gracia porque, digamos, mi papá es todo lo contrario. Cuando vamos, si mis hijas rompen algo, no importa, ellas pueden romper lo que quieran, y yo soy, no, Dani, no, ponle los límites. Entonces hay veces pasa y terminan haciendo algo y yo, tú le dijiste que podías romper lo que quisieran, pero entonces son los dos extremos. O sea, mi papá no le importa que vengan, que rompan, que rayen, que hagan, en cambio los otros eran ni los traigan acá. Entonces me causó mucha gracia cómo pueden haber los dos extremos de abuelitos, ¿no? Claro que sí, como hablaba, ¿no? Cada familia es diferente, las culturas, cómo nos educaron y todas estas cosas. Entonces, hay abuelos que también, depende del tiempo, vamos a decir que viven en otros países, se acostumbraron a estar solitos, tranquilos, y de repente viene el alboroto de los niños que gritan, que patean, que hacen tantas cosas. La mayoría de los abuelos
pues no tienen problema con eso, pero hay otros también, como ese que conoció tu esposo, que sí les importa, que quieren estar tranquilos, y también va a depender de la edad, ¿no? Del abuelo. Si es una abuelita ya bastante mayor, pues quiere más tranquilidad y no tiene esa pues energía de un más joven. Claro, no, y además también creo que en la parte generacional tiene que ver, porque por ejemplo ahora, no sé, mi mamá es abuela de mis 2 hijas y ya. Bueno, mi hermana menor aún no tiene hijas, pero antes las abuelitas eran con 15 nietos y todos cargados y estando en nuestros países, obviamente que todos viven en la misma ciudad, entonces el domingo es el día del almuerzo en la casa de la abuela y eso era, mejor dicho, todos los primos. Y ténganse todo el mundo porque era mucho, era como que mucha adrenalina para las abuelitas. Yo creo que a las abuelas de ahora les queda más fácil. Porque están tal vez más jóvenes, aunque ahora regresa vamos a decir, etapa de que ya los padres están teniendo sus hijos más mayor, ¿no? No es como el tiempo pues de la generación de nosotros. Sí, yo creo que la generación de ahora está teniendo los hijos pues mayor, pero la generación de nosotros tal vez y de nuestras abuelas tenían a los hijos mucho más jóvenes, entonces claro, nos convertíamos en abuelos mucho más jóvenes, o yo me he convertido en abuela joven, porque mi hija también es joven, tuvo sus hijos jóvenes, pero ya la generación de ahora como que está teniendo los hijos mayores, entonces claro, no es lo mismo una abuela de 60 años a una abuela de 89 años, entonces ya la energía no es lo mismo, la tolerancia tal vez no sea lo mismo, quiere estar más tranquilita. Pero mira que creo que hasta es un balance, porque antes, no sé, era, digamos, mi mamá nos tuvo cuando tenía 20 años, o sea, 20, bueno, a mi hermana mayor a los 20, y ahora, y entonces a los 40 ya era abuela prácticamente, pues por poner un ejemplo, pues porque lo tenían muy jóvenes, pero ahora todas las mujeres están como hacia los 35, 40, entonces imagínate, si antes eran abuelas jóvenes, pero tenían 15 nietos, ahora son abuelas más mayores, pero son menos, entonces como que es un balance ahí, ¿no? Bueno, claro. Mira que en todo esto de lo que los abuelitos le pueden aportar a los nietos, algo que definitivamente es súper importante es cuando estos abuelitos tienen una relación con Dios. En este caso, pues digamos, son cristianos, sino que no me gusta hablar de religión como tal, porque esto no es una religión, sino un estilo de vida, ¿no? Y como casi siempre el abuelito, digamos que es lo común, que es el que lleva a la familia a que conozcan de Dios, es muy bonito cuando los abuelos le pueden sembrar esta cosa, o sea, todas las creencias y su fe a nuestros hijos, ¿no? En todo esto en cuanto de la fe, ¿qué más crees que es importante en la relación de los abuelos y nietos? Claro, es algo clave, la influencia que tiene el abuelo en los nietos, en esto de pues las creencias, como tú hablas, enseñarlos a orar, enseñarlos a respetar, enseñarlos a tener buenos valores morales y tantas cosas que los abuelos pueden aportar a sus nietos. Entonces es importante, pero no solo hablarles de eso, sino modelar con el ejemplo, ¿no? Claro. Yo soy esto, yo soy una abuelita cariñosa, yo soy una abuelita que perdona, yo soy una abuelita que soy muy, pues, cariñosa, llena de amor, y todo esto que inculca, incluyendo, pues, las creencias, es una base muy fuerte que va a durar toda la vida. Los niños son como esponjitas, que ellos van recibiendo todo y se acuerdan de lo bueno y de lo malo. Ellos se acuerdan de muchas cosas, entonces todo eso va quedando en sus memorias. Es importante pues inculcarle esto de la fe o las creencias que tengan los abuelos. Claro, o sea, ¿y qué me dices de la oración de los abuelos? Cuando los abuelos pelan rodilla, como dice uno, que claman, y es algo increíble. Hay muchos testimonios de los abuelitos que están ahí orando, no solamente por sus nietos, por sus hijos, y uno puede ver
como en la mano de Dios y a veces uno dice de pronto, digamos, como niño, adolescente o joven, como, ay, es que eso es muy anticuado, como mi abuelita, sí, la que se la pasa metida en la iglesia, pero poder ver ese fruto, si digamos son unos abuelitos que conocen de Dios desde hace mucho tiempo y sembraron la palabra de Dios en sus hijos y ahora lo pueden ver en sus nietos, es como ese árbol plantado al lado del río, como dice la palabra, ¿no? Con los frutos, todo. Claro, sabes que me traes a memoria, yo tengo el libro Familias Transformadas y tengo una parte que habla de los abuelos y eso lo escribió mi esposo precisamente para su abuela que ya no está pues presente en esta tierra. Pero él dice y siempre me recuerda que su abuela, yo nunca la conocí, porque cuando nos conocimos ya ella había fallecido, pero tiene bonitos recuerdos de su abuela. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, esto es hermoso, esto tiene que estar en el libro. Y una de las cosas que él me contaba es que su abuela pues cocinaba espectacular, que su abuela lo llevaba a la iglesia en los servicios de 4 horas. Estaba ahí siempre con su abuelita, le encantaba. Ella era adventista del séptimo día, que son cristianos, pero más por la ley. Entonces él dice que él iba con su abuelita y tiene bonitos recuerdos de su abuela que siempre estaba ahí presente. Mira que digamos en el caso de mi abuela, ella fue la típica, la católica toda su vida. Y ella decía, a mí yo no me voy a ir de la iglesia católica, aquí me sacarán muerto, o sea, mejor dicho, y la típica pues que es así toda fatalista. Y ella nunca, o sea, como que yo creo que para ella el decir que me cambio de religión era como un pecado, pero yo creo que yo no conocía a una persona más cristiana que mi abuelita. O sea, era, o sea, y es esa persona que realmente lo aplica, que lee la palabra, que es amable con las personas, o sea, todas las cosas, pero simplemente iba a su iglesia y para ella no le podían cambiar el rótulo, era como el rótulo, pero era más cristiana que quién sabe qué. Y aquí les cuento así como un pequeño anécdota, en este caso de mi abuela, que falleció hace unos años. Imagínate que cuando yo estaba soltera, yo vivía en Medellín. O sea, yo vivo aquí en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero hubo 2 años que yo me fui para Medellín y cuando estaba allá, ella estaba visitando a mi mamá acá en Miami. Y el caso es que apenas me llama un domingo y me dice, conocí a su futuro esposo. Y apenas yo, ay, abuelita, además pues cuando uno está soltero como que siempre lo quieren como que mirar a ver cuál es el buen partido para ti. Y algunas wow moms conocen la historia y el caso es que yo, ay, abuelita, no me moleste. Y entonces mi mamá me cuenta que llegaron a la iglesia, se sentaron y apenas vieron el baterista y mi abuelita codió a mi mamá y le dijo, ahí está el esposo de Linda, sin saber quién era, sin conocerlo. Entonces mi mamá se acercó como a preguntar a ver quién era. Y cuando me dicen, no, que era amigo de una amiga, una señora que era amiga después de mi suegra ahora. Y cuando me contaron, yo, ay, no me molesten, tan canzonas, como decimos en Colombia. Apenas colgamos, me metí en Facebook a buscar quién era. Y pues mira, años después es mi esposo. Entonces, mi abuelita, cuando supo que nos conocimos, era haciendo fiesta, como ya se conoció después, cuando nos hicimos novios, era la más feliz. En el matrimonio, ni se diga, y a todo el mundo le contaba. Yo fui la que le eché el ojo, a todo el mundo. Y entonces para mí fue muy duro cuando ella falleció, le di un derrame, porque yo tenía un mes de embarazo y yo no le alcancé a decir que estaba embarazada. Entonces para mí fue súper difícil, súper duro. Y me acuerdo que yo estaba en New York y cuando estaba en la sala de espera fue cuando falleció. Y yo quería, o sea, yo no sé cómo no me he puesto a llorar porque yo siempre me pongo súper sensible con el tema. Yo decía, de pronto si le digo al oído que estoy embarazada, eso le da fuerzas para vivir. Pero bueno, como dicen, ¿no? Una semilla muere y la otra vive. Entonces sí, esa relación con mi abuelita era muy, muy especial. Y me encanta Linda, wow mom, porque yo por lo menos siempre me entrevistan la parte profesional, pero no la parte personal. Y es bueno que uno pueda compartir y saber, las personas sepan que un ser humano con historias, todo el mundo tiene una historia que contar. Y pues yo personalmente no sé qué es cariño de abuela, porque mis abuelas fallecieron muy temprano, cuando mi mamá y mi papá, cada uno tenían 14 años. Entonces nunca tuve la oportunidad de tener cariño de abuela,
pero yo creo que Dios nos da la oportunidad, por lo menos a mí me ha dado la oportunidad de brindar ese amor, de brindar ese cariño a mis nietos y desbordarme con ellos. No lo sé, porque eso no se aprende en un libro, cómo ser abuelo, cómo ser padres, pero pues ese amor que uno tiene, de verdad derramarlo en ello, y esa oportunidad estoy pues, feliz de poder disfrutarla. Claro, y además que también tú como psicóloga que eres, también puedes aplicar en carne propia lo que hablas con tus pacientes, ¿no? Sino que muchas veces también yo creo que es difícil. Por ejemplo, hace poco entrevisté a una nutricionista que tiene a 2 niños pequeños y hablábamos, siempre soy mala para los dichos, casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces como que me decía que a veces era difícil para ella como nutricionista que sus hijos comieran. Entonces hay veces como que puede que tú sepas todas las cosas de las relaciones, pero cuando llega el detonante y te explotas, como que uno dice, Dios mío, ayúdame. Así es. Bueno, los psicólogos sabemos que con la familia no se puede, y la familia no le hace caso a uno en su especialidad. Entonces, pero somos seres humanos, y eso es hermoso, convivir aquí con toda la familia, aunque no le hagan caso en su carrera. Claro que sí. Bueno, pues mira, ya para ir terminando, un último mensaje que tú le quieras dar a las abuelitas que nos están viendo. Y pues, o sea, podemos decir abuelitos también, pero como Wow Mom está enfocado en las mamás, esas abuelitas que nos ven, de pronto es una abuelita que acaba de ser abuela, otra que ya sus hijos sus nietos ya son adolescentes y ya están grandes. ¿Qué consejos o qué cosas les puedes dar para que sean esas wow grandmas que realmente pues Dios quiere que sean? Porque al final todos queremos ser siempre de bendición para las personas que nos rodean. Claro, primero que todo, pues hablarles a esas abuelas que ustedes son súper especiales, son súper importantes en la vida de sus nietos, respetar esos límites con los padres, respetar pues todo lo que dicen ellos, ocupar su lugar, inculcarle todo lo que tienes, todo lo que tú aprendiste, todas esas cosas de la cultura, de la cocina, de coser, todas estas cositas, aunque parezcan sencillas, y tú dices, no, a lo mejor a mi nieto no le importa, pero hacerlo de una manera divertida. Yo con mis nietas le compro esas cositas para tejer, y vamos a aprender esto, vamos a aprender lo otro, los juegos. Hay cosas que digo, ay, cuando yo era chiquita, yo pues hacía esto y hacía lo otro. La otra vez estaba con mis nietos, y ellos tienen un cuarto pues de visitantes, y ahí es donde me quedo cuando voy donde mi hija, y ellos van al cuarto los 3, y estábamos los 4 en la cama. Y yo le decía, ustedes saben que cuando yo era chiquita, yo era tan pobre que mis 3 hermanos y yo, los 4, dormíamos en una cama de este tamaño. Y ellos miraban y decían, wow, no lo puedo creer. Historias como esa, de valores, de superación, de tantas cosas, de situaciones difíciles que uno pasa, eso les queda en la memoria, y también pues les puede ayudar muchísimo en la empatía, en relaciones, en analizar de que no todo lo que tienen pues es gratis, todo tiene un valor, todo tiene un esfuerzo para conseguirlo, y que esa casa linda que tienes ahora, esa cama hermosa, ese cuarto solo para ti, es un privilegio. Entonces, tantas cosas que podemos aportar las abuelitas. Claro que sí. Y mira, Isabel, que quiero terminar con este versículo que está en Proverbios 17:6, que dice: el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Wow Mom, llegó el momento de que restauren su relación con su papá, con su mamá, para que puedan tener esa relación con sus nietos, porque yo creo que todo abuelito merece tener ese es un derecho, ¿no? Aunque sabemos que hay que restaurar cosas en la relación, cada situación es diferente, pero bueno, lo importante es tener un corazón sano para tener relaciones sanas. Isabel, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido con las Wow Moms, y bueno, Wow Moms, como siempre termino, recuerda que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Wow Mom. Wow Mom. Todos los miércoles en las tardes de CBC La Voz. CBC La Voz. Y después nos puedes ver y escuchar en Spotify. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @CBC La Voz.